Bendito y alabado sea nuestro Padre, hermanos y hermanas, y nuestro bendito Rey Jesucristo, que es fiel y que nunca nos desampara, y que cada día que nosotros nos levantamos a buscar el maná, cada día que nosotros venimos por lo que necesitamos para mantenernos firmes en estos últimos tiempos de apostasía, en estos últimos tiempos proféticos de principios de dolores de parto, y que Dios y nuestro Señor Jesucristo no nos desamparan, y a los que venimos cada día con hambre, con sed de justicia, con temor, con credulidad, y esos corazones que Dios conoce y que venimos así, tenemos siempre la puerta del tercer cielo abierto para tener estas benditas bendiciones y poder estar de pie en estos días malos de apostasía. Bendito hermano y bendita hermana, yo le he pedido a Dios, antes de abrir su bendita boca, antes de abrir esta bendita palabra santa, que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, para que me permita una palabra de edificación, para que toque corazones. Yo le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados por Dios y por nuestro Señor Jesucristo para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio, para que haya discernimiento, para que Dios toque corazones, para que haya un arrepentimiento genuino, para que puedan hacer frutos dignos mientras estemos aquí en esta funda humana y podamos estar algún día en la vida eterna con Dios. Son los deseos de este su siervo para todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo el mundo donde Dios permita llegar estas benditas enseñanzas. Así me pongo a los pies de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de usted, bendito hermano y bendita hermana, para continuar con la enseñanza número 35 en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 22. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 22. Siempre que Cristo Jesús terminaba de dar una enseñanza, daba otra, hacía milagros. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que estamos aprendiendo, y yo no me voy a cansar de decirle que un verdadero representante que tiene a Dios adentro, como fue su Hijo Jesucristo, tiene este fruto todos los días, todos los días, todos los días. El que no tiene a Dios, no puede tener la imagen de Dios ni de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que el árbol se conoce por sus frutos. Y una vez que dio esta enseñanza de quién es mi madre, quiénes son mis hermanos, y señaló a los que hacen la obra, a los que son, esa es mi familia, ese es mi hermano, esos son los de mi imagen, estos son los espirituales. Bueno, dice en el versículo 22, aconteció un día, otro día después de esta enseñanza, que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. La palabra lago o el mar, que es lo mismo, bendito hermano, recordemos que representa el mundo. El mar representa el mundo. Ya le he dicho muchas veces el por qué. Dios utiliza esos simbolismos o esas parábolas o esos ejemplos. En el mar no hay ley. En el mar
Los animales que viven en el mar no tienen una ley, y no hay cárcel, no hay una justicia, no hay una autoridad. De igual manera, todos los que están en el mundo y están sin esta ley, por eso representa el mar. También representa el mar por la profundidad, porque en las profundidades hay oscuridad. De hecho, la bendita palabra nos enseña de las profundidades en San Judas, de las profundidades de bestias, de ondas fieras de mar, dice la palabra de los impíos, de los que dejaron la ley en San Judas. Ahora bien, la barca o el arca, o la barca, perdón, la lanchita que se utilizaba representa el discipulado, mientras no podamos nosotros caminar en el mar. Porque cuando uno termina el discipulado, como ya Dios me lo ha permitido enseñar a los que han dado un seguimiento, el que Cristo Jesús haya podido caminar en el mar y nos haya dejado esa enseñanza, es porque los que lo imitamos y los que tuvimos el privilegio de estar en las manos del alfarero y terminar mansamente el discipulado, podemos nosotros caminar en el mar, porque hoy caminar en el mar es que todo lo que está abajo, toda la mesa de Satanás, las riquezas temporales, el engaño de Satanás por medio de la tecnología, el internet, el Facebook, los placeres temporales, no me importen ni estén bajo mis pies, porque Dios puso a Satanás y puso todas estas cosas a los que creemos, nos dio poder inmerecido para que todas estas cosas estuvieran bajo nuestros pies, a los que estamos en la cruz, a los que estamos en el monte, a los que estamos arriba, y que no nos hundiéramos. Pero aquí vamos a ver en esta enseñanza el discipulado, porque recordemos que estos varones que estaban siguiendo a Cristo eran discípulos y les estaba enseñando la bendita palabra como hoy a nosotros para profundizar estas enseñanzas. Ahora, entonces estaban en una barca o estaba en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Aquí hay mucha enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, porque Dios nos va a hablar siempre que en este camino, a los que hemos entrado por la puerta, a los que hemos tomado nuestra cruz y queremos que Cristo Jesús sea nuestro Maestro y nosotros seamos discípulos, es muy diferente a las doctrinas de que nunca vas a llorar, de que siempre vas a tener dinero, de que eres hijo del rey, porque Satanás habla de puras cosas engañosas y aparentemente bonitas. Pero Cristo Jesús nos vino a decir la verdad. Todos vamos a ser probados, hermano, en el discipulado y vamos a llorar, ¿sí? Hay una alabanza muy bonita que a mí me gusta, ¿verdad? Que se llama El alfarero, donde una mujer o alguien le pide a Dios, transfórmame, hazme a tu imagen. Y Dios le dice, ok, pero en el proceso te voy a hacer llorar y quiero una sonrisa en vez de tu quejar. En el proceso te voy a hacer llorar. Porque las pruebas, bendito hermano, que la bendita palabra nos enseña, es en el horno, como los amigos de Daniel. Y el horno de fuego es Satanás, los demonios. Dios utiliza esos instrumentos como nuestro gimnasio para probar nuestra fidelidad. Bíblicamente nos podemos remontar en Génesis. Una vez que Adán y Eva estaban en un Edén, que no sufrían, que no padecían, que tenían gozo, entonces Dios permitió y utilizó al diablo, a la serpiente antigua. Lo utilizó para entrar al Edén, a un lugar paradisíaco, para tentarlos, para probarlos. Porque es justo y necesario que Dios pruebe en este pacto de fe
si tenemos fe y tenemos credulidad y somos fieles a Dios. Porque aquí habla de tres cosas, de fe y de credulidad. ¿Y qué es la fe? Creer en lo que Dios nos dice que no vemos. Por ejemplo, en el Edén, cuando Dios les dijo no comerás de este árbol, nunca les dijo te voy a mandar a la serpiente para ser probado. Ellos estaban ajenos a eso. Nada más les dijo no comerás de este árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Ahora, Dios le estaba profetizando algo que ellos todavía no veían la muerte, pero ellos sabían, y ahí está la fe. La fe es creer y tener la plena certeza y tener la plena seguridad de lo que Dios nos dice se cumple, sea para maldición o sea para bendición. Ahora bien, Dios probó la credulidad y la obediencia y la fidelidad y mandó un instrumento astuto que ha engañado a muchos y se disfraza de ángel de luz y ha engañado a muchos. Porque una vez que nos viene el conocimiento de la verdad y decimos amén y lo entendimos, entonces Dios permite la prueba y no va a haber excusa si Satanás nos engaña. Porque nosotros conocemos la verdad. De hecho, tanto que cuando Satanás, Dios le permitió entrar al Edén a engañar a Eva, Eva conocía los mandamientos porque primero la cuestionó y le dijo la serpiente, ¿con que Dios te dijo que no comieras de los árboles del huerto? Y ella dijo, no, sí puedo comer de todos los árboles, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no puedo comer, porque el día que yo coma, ciertamente voy a morir. Y una vez que le dijo eso, le dijo, no es cierto que vas a morir. Ahora bien, ya le dije más o menos lo que es una prueba. Bendito, porque aquí vamos a hablar de las pruebas en este versículo donde están en una barca. La barca representa el discipulado. Hay pruebas para ministros, hay pruebas para gente que ya tenemos un crecimiento espiritual y hay pruebas para un discipulado según el tamaño espiritual. De hecho, la bendita palabra nos dice que Dios o Cristo nunca nos van a mandar una prueba que no podamos superar de acuerdo al crecimiento que cada uno tiene. Ahora bien, muchas veces cuando nos viene la prueba, nos viene y Dios la permite al adversario venir a nuestras vidas a probarnos, muchas veces nos desesperamos y pensamos que Cristo Jesús está dormido, cuando Dios no duerme, cuando está atento. Entonces, aquí adrede se durmió Cristo Jesús, adrede, para probar la fe. Entonces, fíjense bien, mientras navegaban se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Hablemos de la tempestad. Una tempestad se da generalmente en el mar, con un ciclón, con un huracán. Los vientos levantan olas, agitan el mar. Y bendito hermano y bendita hermana, los vientos simbólicamente, que son los que levantan tempestad, la lluvia, el mal tiempo, los vientos los representan bíblicamente al diablo, al Satanás. Los vientos. Hay otra cita bíblica también, en donde la bendita palabra nos enseña con una parábola también que iban en la barca, e iban remando, y les vino un viento contrario, y no avanzaban, y ya iban muy cansados, un viento contrario. Cuando Jesús vino e hizo bonanza, y pasaron del otro lado también. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, Dios nos va a permitir la prueba. La prueba viene una vez que venimos nosotros al conocimiento y cuando ya entendimos, porque Dios conoce nuestros corazones. Cuando ya entendimos el mensaje y ya entendimos su mandamiento, entonces Dios permite al enemigo venir a tentarnos, venir a ponernos en tempestad, para ver si tenemos fe y para ver si guardamos su bendita palabra. Otra tempestad también es cuando, ya le había comentado yo,
cuando los amigos de Daniel estaban en el horno, donde el rey Nabucodonosor los echó a 3 varones. Ahí les vino una tempestad, ahí les vino una prueba para probar la fe. Y claro que en esa tempestad, en esa prueba, Nabucodonosor quería que negaran a su Dios y que doblaran rodillas a la imagen que él había hecho. Bueno, entonces se desencadenó una tempestad de viento, como una parábola, como una sombra, porque hoy el mar es el mundo. Hoy el mar, y yo le digo algo, los falsos pastores y el planeta Tierra, todos los que no son cristianos, están movidos por Satanás. Y a veces, bendito hermano y bendita hermana, Dios permite que estos vientos levanten en contra de los que nos estamos discipulando y vengan a vituperarnos, a decirnos, a amenazarnos, como muchas ocasiones Dios permitió tomar como a Esteban, como a muchos que decían niega tu fe o no prediques a Cristo, decían no. Entonces muchas veces Dios permite levantar la tempestad. Ya le dije, el mar son los que están sin ley. Puede tratarse de falsos cristianos que aparentan ovejitas, pero por dentro son lobos rapaces, que son del mundo porque bíblicamente no tienen la ley pero no la hacen, y bíblicamente Dios los utiliza. O puede ser también gente que ni siquiera haya conocido nunca ni haya entrado por la puerta de redil, pero que también muchas veces por familias, por parientes, viene la tempestad. Cuando nos dicen, yo le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, cuando me estaba discipulando y no tenía mucho tiempo. Yo recuerdo que vino una tempestad, una de muchas veces, vino mi esposa, vino mi familia, cuando Dios me humilló y me separó por un tiempo de ellos, fueron a verme donde yo vivía. Y cuando ellos vieron que yo estaba en la barca, que yo era un cristiano, que había dejado el catolicismo, tanto mi esposa como mi madre, como mi padre, se molestaron. A mí me dijeron que me iban a dejar, que no estaban de acuerdo lo que yo hacía, que era un fanático, que era un extremista. Entonces, en ese momento que me dejaron, pues en mi angustia, al parecer Cristo Jesús estaba dormido, porque no me vino a consolar luego, porque no me vino luego a llenar de paz, sino que me permitió la prueba y vino la tempestad. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que cuando viene la tempestad por medio de los seres humanos, son manejados por demonios, Entonces, mire, se desencadenó una tempestad y de viento en el lago y se anegaba y peligraban. Se movía la barca, entraba agua. En Mateo es más claro, dice que lluvias, vientos y que el mar pegaba con ímpetu contra la barca y entraba agua y pensaban que se iban a ahogar. Parecía que la barca ya no tenía salvación. Y así muchas veces cuando Dios nos permite quitarnos un empleo, quitarnos dinero, quitarnos una esposa, no sé, o sea, hay muchísimas cosas en las que Dios nos puede probar, y en ese momento en que nosotros estamos pidiendo y al parecer Cristo Jesús está dormido, y decimos, ¿qué pasa, Señor? Pues soy cristiano, ¿no ves lo que me está pasando? Es una prueba para probar nuestra fe. Quiero decirle también, bendito hermano y bendita hermana, algo muy importante, ¿no? Sobre esto. Aquí estamos viendo que eran discípulos y Dios tiene paciencia con los discípulos. Alguna ocasión, hace mucho tiempo, se le dijo a unos representantes y siervos de Dios y de Cristo Jesús que pintaran en una hoja la fe y la paz de Dios, que la expresaran en una hoja. Muchos pintaron un río con árboles plantados
al lado del río, ovejitas, un pastor y un paraíso. Otros pintaban casi postales del cielo despejado, de estrellas, de luz. Otros un bosque en plena paz, con pájaros. Pero el que ganó fue el que pintó una barca en medio del mar con una tempestad, con rayos, un ciclón, con un hombre dentro de la barca y con la Biblia, con un rostro con paz, sin importarle lo que había a los lados. Porque sabía este hombre y tenía el entendimiento que Dios nos prueba y que en la prueba Dios no nos ahoga. Y que sabía que era hijo de Dios y que estamos nosotros guardados en cualquier situación. Así, bendito hermano y bendita hermana, Dios nos va probando para ir creciendo en la fe, para irnos fortaleciendo. A veces nos desesperamos, como lo vamos a ver, pero también vamos a ver sobre la oración, sobre lo que tenemos que hacer. Ahora dice en el 24, y vinieron a él y le despertaron sus discípulos cuando ya vieron que la barca estaba y maestro, que perecemos. Maestro, despierta, maestro, que perecemos. Pues ya estaba entrando la barca. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. La bendita palabra también nos enseña sobre las pruebas, bendito hermano y bendita hermana, que nunca Dios nos va a permitir una prueba que no podamos soportar de acuerdo a la estatura espiritual que vayamos teniendo, y que cuando estemos desesperados, Él nos abrirá la puerta. Así lo dice literalmente en la Biblia. A los que han leído la bendita palabra en el Nuevo Testamento, nos abrirá la puerta. Pero hay que clamar, hay que pedir, ¿sí? Y de igual manera, muchas veces, cuando hacemos eso, Dios nos perdona porque no tenemos, ahorita vamos a hablar de la fe, no tenemos todavía una fe formada. Porque le voy a hablar sobre la fe ahorita en el versículo que viene. Ahora, muy importante, ¿verdad? Él despertando no les dijo nada, pero reprendió al viento. El que tiene autoridad sobre Satanás y sobre los demonios es Cristo Jesús. De hecho, a continuación vamos a ver en un rato más el endemoniado de Gad, un gadareno, un endemoniado. Como con la voz Satanás ordena a los demonios. Ya le dije que los vientos aquí representan demonios y todo va con un orden, porque después de esta tempestad viene la enseñanza del endemoniado gadareno, porque la palabra es un orden y tiene un contexto. Entonces, reprendió al viento y a las olas. Aquí hay dos cosas. Satanás y los instrumentos de Satanás, que son los seres humanos, manejados por Satanás. Y Dios, cuando quiere probarnos, nos manda. Cuando quiere detenernos la prueba, igual toca corazones para que ya la prueba cese. Y cesaron. Y se hizo bonanza. Porque cuando no viene la prueba, cuando Adán y Eva, por ejemplo, estaban sin la serpiente, estaban en bonanza. Pero ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, las enseñanzas. Ahora, Él les dijo, una vez que hubo bonanza, ¿dónde está vuestra fe? Aquí ya habla de fe. Y ahorita voy a tomar. Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? Ahora, ¿dónde está vuestra fe? O hombres de poca fe, como también le dijo Pedro. Ahora, ¿esto era pecado? No, sino nos los deja Dios con enseñanza. Mire, bendito hermano, voy a hablar de la fe, voy a hacer un resumen de la fe con enseñanzas bíblicas. La fe empieza cuando por primera vez Dios manda
algún ángel hablando de un apóstol, estoy hablando de un ser espiritual. A mi vida cuando yo estaba en ignorancia, cuando yo era de carne, y manda con su bendita presencia, porque el que convence es el Espíritu Santo, y manda y me abre la boca de Dios y me da las buenas nuevas de salvación. Y si en ese primer mensaje, que es un granito a toda la enseñanza de la Biblia, porque el Evangelio de la Salvación es un cabellito de todos mis cabellos en la cabeza, pero no se me muestran todos los demás cabellos, nada más se me muestra el Evangelio. Y fíjese bien lo que le voy a decir en esto. Dios dejó en ese mensaje, nada más en ese mensaje que es el Evangelio, la oportunidad de poder entender sin el Espíritu Santo, siendo de carne, de poder entender el primer mensaje, no la demás Biblia, no los demás conocimientos. Porque para poder entender la bendita palabra de Dios y para poder entender este lenguaje, se necesita la bendita presencia de Dios, que es el Espíritu, porque este lenguaje es celestial, no es terrenal. Entonces, es el único mensaje que Dios permite a un ser de carne, a un ser que no es pueblo de Dios, para darle entendimiento con un verdadero siervo que sepa dar el mensaje y hablar del pacto para poder entrar al reino celestial. Ahora bien, cuando Dios manda a la vida de alguien y este alguien es humilde para escuchar y cree, aquí está la fe, el principio de la fe, porque el Evangelio, cuando llegó por primera vez a mi vida, pues la palabra me dijo que era un pecador, que estaba gobernado bajo un poder oscuro. Yo no lo veía. Antes de ser cristiano, yo no pensé que estuviera gobernado por el opositor, por el enemigo de Dios. Me dijo que yo era pecado, que no era hijo de Dios, que no era pueblo de Dios, cuando yo pensé en el catolicismo que era hijo de Dios, porque a mí me habían engañado por mucho tiempo, ¿verdad? Se me dijo que había un juicio final para los seres humanos, que había un lago de fuego, una perdición eterna y una vida eterna. Pero también se me dijo que Dios nos había amado y había mandado a su Hijo Jesucristo a morir para todo aquel que se arrepintiese, que aceptase y que creyese que era un pecador, que creyese que estaba apartado de Dios, que creyese que no éramos hijos de Dios y que si nos arrepentíamos para empezar una nueva vida, para morir a la antigua vida que yo tenía y bautizarme y por fe en el bautizo Dios me iba a resucitar mi espíritu que estaba muerto para empezar a entender y para empezar una nueva vida, y la condición era arrepentirme y entregarme. Entonces, cuando yo le hice, creí sin ver, porque también me dijo que me iba a resucitar, también me dijo que iba a entrar al reino de los cielos, también me dijo que iba a ser su hijo y yo no vi nada, nada más me lo dijo la palabra y me profetizó, porque en el momento que escuché la palabra ni tenía yo la bendición, ni estaba yo en el lago de fuego ni en el juicio. Ahora bien, en ese primer mensaje que yo creí, bíblicamente se le llama que si tuvieras fe como un granito de mostaza. El grano de mostaza es la semilla más pequeña que hay de las hortalizas, pero cuando se siembra es el árbol más grande que hay en el huerto. Ahora bien, si tu fe fuera como la semilla de un grano de mostaza, y así empiezas creyendo en el Evangelio. Ahora bien, ¿cómo voy creciendo? ¿Cómo va creciendo mi fe? Muy bien, ya estos varones habían creído y habían seguido a Cristo Jesús. Ya, pero tenían su fe así de chiquita. Ahora bien, en este camino
Dios siempre, cuando me habla de consejos o de sabiduría que yo no conocía, siempre es para apartarme del mundo. Y en cada mensaje que Él me da, o en cada mandamiento que Él me da, siempre detrás de cada mandamiento viene una promesa divina, o viene una maldición. Le pongo el ejemplo. Cristo Jesús alguna ocasión dijo, y el que viene a mí, ya entré por la puerta del redil. Ya tuve la fe como un granito de mostaza. Y el que viene a mí y escucha las palabras mías, porque nadie puede escuchar las palabras si no creyó en el mensaje. Y escucha estas palabras y las hace, ahí está proféticamente, le compararé como un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Vinieron los ríos, vinieron los vientos, vinieron los mares, pegaron con ímpetu y no le pasó nada a esa casa. Pero también les digo que el que viene a mí y escucha estas palabras y no las hace, y así toda la bendita palabra nos enseña, antes de un mandamiento, el bien, la bendición y el mal. Ahora bien, cuando yo vengo a la palabra y se me dice, la bendición que voy a recibir si yo la practico, sin ver, yo creo. Pero de igual manera, si soy incrédulo, como Adán y Eva, y Dios me dice que si no lo hago voy a morir, hay muchos que no creen y no tuvieron fe. Entonces, los que tienen fe son los que con temor creen, tanto en la maldición como en la bendición. Y cuando practican el mandamiento, y cuando van empezando y practican el mandamiento, después de 2, 3 o 4 meses, reciben la promesa de crecimiento y de entendimiento, y luego viene otro mandamiento, de igual con promesas, y si yo tengo fe, lo hago, pero cuando viene el otro mandamiento, Dios va a permitir al enemigo, va a permitir la tempestad, para que el diablo me cause temor, para que el diablo me ponga en confusión, para que yo no haga el mandamiento, pero yo por fe voy a decir no, porque si no lo hago muero. Dios me prometió protección y lo vuelvo a hacer, y después de otros meses veo las promesas que se están cumpliendo en mi vida. Así, bendito hermano y bendita hermana, cuando yo empecé como un granito de mostaza, mi fe que tengo hoy fue desarrollada por medio de pruebas, por medio de mandamientos, y hoy puedo caminar en el mar. Porque de igual manera todos los que llegamos a pasar las pruebas, todos los que tenemos fe y vamos creciendo en la fe, hoy le podemos decir a esta montaña, quítate de aquí, la montaña se moverá. Hoy podemos caminar en el mar. Pero no me es pecado cuando voy empezando, porque la fe tiene que ir poco a poco creciendo. No puedo yo tener la fe luego. Y para ello está Dios, Cristo Jesús, que no se molestó y que nos están dejando una enseñanza muy profunda. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, si usted quiere que ampliemos cualquier tema, en este caso el de la fe, y que lo que yo le resumí, quiere que con la Biblia yo se lo muestre, cómo se va creciendo, cómo se va adquiriendo la fe. Y eso ya depende de cada uno, el creer o el no creer en las profecías de Dios, el tener el temor y el ser acreedor mejor a las bendiciones, ¿verdad? Con mucho gusto, las puertas están abiertas. Ahí están los teléfonos, yo siempre se lo he dicho. Ahora bien, y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, saber que Cristo Jesús venció al diablo, que Dios tiene autoridad sobre Satanás, y que en el momento que Satanás viene a probarme, y que cuando yo estoy ya ahogándome o estoy desesperado y me voy discipulando
y le pido a Dios, Dios maneja a Satanás a su antojo y Cristo Jesús. Él dice, y un ejemplo por decirle, vamos a poner el libro de Job, cuando los hijos de Dios se paseaban delante de Dios y venían a Dios, y entre los hijos de Dios venía el diablo. Y le dijo al diablo Dios, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, de lo que tú me encargaste. Bueno, así no dice, pero es la anciana. De lo que tú me encargaste, de la obra que me diste, de merodear la tierra. Y recuerde que también en Pedro dice que Satanás está como león rugiente alrededor de la tierra, buscando a quien devorar. Ahora, Dios no se enojó, ni le dijo, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás merodeando a los seres humanos que hay ahí abajo, que es mi creación? No. Eso Dios se lo permitió. Y Dios le dijo, ¿no has visto a mi hijo Job, que no hay otro como él en la tierra? Ahora, estamos hablando de la prueba que Dios permite. ¿Y qué le dijo el adversario? Te honra porque tiene todo, tiene casa, tiene familia, tiene riquezas, tiene bonanza. Pero déjame, permíteme, voy y lo pruebo para ver si te ama, para ver si te honra de igual manera. Y Dios le dijo, y le dio permiso y le dijo, ándale, ve, pero no le toques su vida. Ahí vamos viendo la autoridad de Dios y la autoridad de Cristo Jesús y por qué Dios, bendito hermano y bendita hermana, nos permite la tribulación. Y la bendita palabra nos dice, ¿verdad?, que en el fuego se va haciendo el barro también, se le va dando una forma hasta llegar a la perfección. Bueno, ¿quién es este? Y esta enseñanza que se maravillaron es de la fe, es porque yo sé que cuando hay tempestad, yo sé que cuando hay una prueba, le dije cuál fue el dibujo que ganó, estar en la barca como discípulo o como siervo de Dios, parado en el mar, ¿sí? Tranquilo, sabiendo que es una prueba, sabiendo que Dios me va a sacar. Claro, tranquilo, mientras mi conciencia esté tranquila de que no estoy practicando el pecado. Es muy importante, hermano y hermana, porque también la maldición puede venir si yo practico el pecado. Si yo practico el pecado está escrita la maldición, pero si soy un ser justo, si yo me estoy guardando y me viene la tribulación, me viene la tempestad, me vienen los vientos, la fe, con el conocimiento que me ha dado, es saber que estoy en una prueba y esperar el momento en que Dios me abra la puerta y pase esa prueba. Como nuestro Señor Jesucristo en los 40 días en el desierto que fue probado, y también se puede hablar de una turbulencia, de una tribulación cuando Satanás lo probó. Pero una vez que Jesús fue probado, Satanás le dejó porque no pudo, porque Cristo Jesús nos muestra su fe, nos mostró el temor que tenía con Dios. Muy bien. Dice en el versículo 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Recordamos, bendito hermano y bendita hermana, que todas estas regiones de Israel en el Antiguo Testamento fueron repartidas a las 12 tribus de Israel cuando en la promesa que Dios les había hecho llegaron a la tierra de Canaán y quitaron a todos los cananeos. Se les dio y se les repartió. Una de las tribus se llamaba Gad, G-A-D, Gad. Y en esta tierra pues, se conocía como la tierra de los Gadarenos. Bien, era pura gente circuncidada en el prepucio. Eran generalmente, la mayoría de los que vivían ahí eran judíos. Ahora, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la riviera opuesta de Galilea. Al llegar a él a tierra, en la barca, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ahora bien, vino a él un endemoniado.
La palabra endemoniado, bendito hermano y bendita hermana, significa aquel ser humano que tiene espíritus inmundos dentro de su cuerpo habitando. Recordemos, bendito pueblo de Dios y benditos hermanos y hermanas, que estos seres demoníacos o espíritus inmundos o demonios, así conocidos bíblicamente, estuvieron algún día arriba como creación de Dios y seres de luz en la presencia de Dios, y que tenían un cuerpo celestial. Acuérdense que la bendita palabra ya me permitió la enseñanza, con esta bendita palabra, de enseñar que nosotros somos espíritu, que Dios es espíritu, y tanto los ángeles como los seres humanos que Dios creó, nos creó espiritualmente. Que el cuerpo, bíblicamente, es un tabernáculo, es una tienda de campaña, es un traje de astronauta, mientras yo estoy aquí, ¿verdad? Porque yo no soy de aquí, bíblicamente nosotros somos de arriba, no somos de aquí abajo, y mientras esté aquí necesito este traje de astronauta para que mi espíritu o mi ser que está dentro de mí pueda estar en una preparación o morada. De igual manera, estos espíritus tenían un cuerpo celestial incorruptible, que no envejece, a imagen de Dios. Pero el castigo más fuerte que Dios les mandó a estos seres espirituales por transgredir el pacto celestial de Dios es que Dios les quitó la casa donde habitaban y fueron arrojados en espíritu al planeta Tierra, y que bíblicamente se nos da la enseñanza que estos seres sufren o se atormentan cuando están fuera de una casa o de un cuerpo, porque para poder tener reposo necesitan estar dentro de un animal o dentro de un ser humano. De igual manera, quiero adelantarle y quiero decirle, el castigo del lago de fuego que está profetizado para los seguidores del diablo, para los que no guardaron el pacto, el peor sufrimiento en ese lugar es estar apartado de Dios primeramente, alejados de Dios por una eternidad, pero también uno de los sufrimientos es que usted o yo, si me voy a ese lugar, que espero que no nos vayamos y tengamos temor, es que no se nos va a dar un cuerpo, es que vamos a ser arrojados sin un cuerpo, y allá no va a haber en quién meterse, ¿eh? Allá no va a haber un cuerpo, allá, como aquí ahorita los demonios tienen la oportunidad de poderse meter en cuerpos para reposar. Allá, no, hermano, y van a estar lamentándose, y van a estar en un tormento día y noche, porque ahorita vamos a ver sobre el tormento. Entonces, yo le había dicho también y ya le había dado la enseñanza de esto. Una persona de calle, un mendigo, no tiene reposo porque no tiene una casita, un cuartito de donde guardarse de la lluvia, del frío, de las alimañas, de las ratas, de las cucarachas, de la tempestad. No tiene. Una persona que tiene una casita, un cuartito, tiene un reposo ante la lluvia, ante el frío, ante la tempestad, ante la violencia, etc. El mendigo no encuentra reposo. Le pongo parábolas, ejemplos para poder entender. Bendito hermano y bendita hermana. De igual manera, Dios nos dice que polvo somos, esto de aquí afuera, y al polvo volveremos. Porque este cuerpo Dios lo hizo del polvo, lo hizo de aquí abajo, por eso se le llama el alfarero, nos dio una forma y luego sopló espíritu de vida en nuestra nariz, que es el Espíritu Santo, que viene de allá arriba y que no es de aquí abajo, para que tuviésemos una preparación.
Anteriormente, cuando yo no tenía a Dios, porque también me gustaría profundizar esto, yo tenía demonios. La bendita palabra nos dice y nos enseña que todos los seres humanos que no tienen el Espíritu Santo tienen demonios. Todos. ¿Por qué hay tantos espíritus caídos? Porque Satanás se trajo a la tercera parte de la creación de Dios. Y yo quiero decirle que bíblicamente la creación de los ángeles supera en número a los números de los seres humanos que hoy estamos habitando aquí en el planeta Tierra, que superan, porque allá la creación fueron millares de ángeles, y que la tercera parte, yo quiero decirle, esto no es bíblico, pero sí quiero decirle que hay más de 100 millones, más de 100 o 200 demonios por persona que pueden habitar. Claro que no todas tienen una legión, ¿verdad? Pero ahora, los demonios que fueron expulsados, ¿en dónde creen que habitan? Dice la bendita palabra que Satanás, cuando entró el pecado por un hombre al mundo y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecamos, Dios se alejó de nosotros y vino la muerte. Y dice la palabra que Satanás tuvo el imperio y el gobierno sobre el ser humano durante siglos. Por eso a Cristo Jesús se le llama el libertador, hermano. Por eso a Cristo Jesús se le llama el Salvador. El que nos vino a libertar. El que nos vino, por eso tuvo que vencer a Satanás. Yo espero que usted crea, porque cuando yo hablo de estos temas, muchos, no, yo no estoy en demonios. Bueno, recuerde que hay 4 géneros de demonios, ¿eh? O sea, no todos los seres humanos tienen el mismo fruto de maldad. Hay unos que son más malosos y hay otros que son menos malosos. Recuerde que hay principados, que son los peores. Hay gobernantes de las tinieblas, huéspedes de maldad y gobernantes de las tinieblas. Recuerde que hay 4 géneros y que los géneros menos dañinos, los demonios menos dañinos, son los que se ocupan de estar llevando a un ser humano a una obra infructuosa, a ídolos, ¿sí? Pero de todas maneras son malos. Bueno, entonces, sigamos, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Había un hombre, ya le dije endemoniado, ya le dije por qué endemoniado, ya le dije el por qué, desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino estaba en los sepulcros. Todo con simbolismos, hermano, pero de igual manera con enseñanzas reales y físicas. Porque tenía tantos demonios que este hombre no tenía ropa. Hay gente que yo he visto desnuda en la calle, ¿no? Ya como ida, como loca. Gente endemoniada, gente que se desnuda. No moraba en casa. No tenía una casa, no tenía nada, sino moraba en los sepulcros. Los panteones, porque los sepulcros son donde entierran a los muertos. De igual manera la enseñanza espiritual también, ¿sí? La palabra vestimenta, la palabra desnudez. Desde el Antiguo Testamento nos enseña que cuando Adán y Eva pecaron, estaban desnudos. El pecado nos trae desnudez. ¿Cuál es la vestimenta, la presencia de Dios dentro de mi vida? Que me da un sacerdocio que es lino fino y lino resplandeciente. La presencia de Dios dentro de mí. Esa es la vestimenta. Ahora, por el pecado se me sale Dios, estoy desnudo ante los ojos de Satanás para que Satanás se pueda meter a mi vida. Ahora bien, ni moraba en casa. De igual manera también, la casa de Dios, una congregación. Pero así fue físicamente, ¿eh? Así fue, pero con enseñanzas siempre espirituales. Dice, sino en los sepulcros. Y de igual manera, el valle de los huesos muertos. La bendita palabra nos enseña, hermano, que en el mundo hay puros muertos. Yo antes estaba muerto. Los vivos somos los que estamos en el monte, los que estamos en la cruz. Todos los que están abajo
están muertos. Acuérdense que la palabra muerto significa separación. Y están separados de la presencia de Dios. Bueno, y así físicamente Dios permitió esto para una enseñanza espiritual. Dice, este endemoniado que se acercó a ver a Jesús. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, voy a profundizar esto. Estos seres, hubo un tiempo en que convivieron con Dios y con Cristo Jesús. Recuerde que el primogénito de toda la creación, bíblicamente, no con pastores apóstatas. El primogénito de toda la creación es Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 15. El primogénito, lo que Dios hizo. Luego dice que una vez que Cristo Jesús fue creado, que Dios creó para Él y por Él todas las cosas. Primeramente creó lo celestial, ángeles. Hebreos capítulo 1 también nos habla de Cristo y de los ángeles. Estos eran ángeles. Imagínense cuánto tiempo antes de caer convivieron con Jesús. Satanás, este querubín hermoso, y todos los ángeles han de haber convivido por milenios de años, hasta que cayeron. Entonces saben perfectamente bien quién es Jesús. Y saben perfectamente bien que Dios le dio toda potestad para venirlos a atormentar. Ahora, por eso gritaron, sabiendo que era el Salvador. Fíjate, eso fue el grito de pavor. ¿Y sabe cuál era el pavor? Ahorita lo vamos a ver. ¿Sabe cuál era el pavor? Que Cristo Jesús los dejara sin casa. Que Cristo Jesús los echara de la casa. Por ejemplo, imagínense si usted tiene una casa, la rente o es suya, no lo sé, ¿verdad? Pero que de repente se la quieran quitar y echarlo a la calle y que usted ya no tenga dinero para rentar o para comprar otra casa. Y que usted sepa que lo van a echar con su familia. Que usted sepa que se va a la calle. Pues va a gritar de terror, de horror. Porque, pues, ¿quién quiere estar en la calle, hermano? Entonces, fíjese bien, gritó. Y postrándose, otra cosa muy importante, postrándose. ¿Qué significa la palabra postrar? Reconocer una autoridad superior. A sus pies, exclamó a gran voz, no el hombre, sino los demonios. También podemos ver la enseñanza de cómo los demonios nos utilizan como instrumento. Como instrumento. ¿Qué tienes? Le dijeron los demonios. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Muy importante esto. ¿Qué tienes conmigo? Había un principal, un demonio que hablaba por todos los demás. Ahora, Jesús, ¿él se llamaba Jesús allá arriba? No. ¿Sabe usted lo que significa la palabra Jesús? La palabra Jesús significa Salvador. Y allá arriba, cuando Cristo Jesús estuvo en el trono, cuando Dios hizo a su Hijo Jesús, no le puso Jesús, porque allá arriba, ¿quién salvó? A nadie. De hecho, la bendita palabra nos enseña en Apocalipsis, al mensaje de las 7 iglesias, que el que venciere se le dará a conocer el verdadero nombre de Dios y el verdadero nombre de Jesús. Tienen otro nombre allá arriba. Ahora, ¿los demonios tienen conocimiento de que Dios mandó a un Salvador? Sí. De hecho, en Apocalipsis capítulo 12 también dice que cuando Cristo Jesús murió y resucitó, la serpiente antigua, llamada Diablo, sabe que le queda poco tiempo. Ahora, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Por eso recuerde que Satanás, por medio de Pedro, trataba de convencer a Jesús que no fuera a la cruz.
Cuando Pedro le recomienda, decía, no, Señor, tú eres el Señor, tú no tienes que ir a padecer, no tienes que ir a la cruz. Que le dijo, aléjate, Satanás, y ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Entonces, lo conocen perfectamente bien y una enseñanza muy profunda. Ponga atención, fíjense, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del, del Dios Altísimo? Perdón, es una vergüenza que los demonios sepan más el día de hoy que un falso representante que dice que Jesús es Dios. Porque hasta los demonios nunca le dijeron a Jesús Dios. Hasta los demonios tienen más conocimiento que muchos que se jactan, que son apóstoles y pastores y predican que Jesús es Dios. Se lo he dicho muchas veces, hermano, con muchísimos versículos. Cada que llega un versículo, abra los ojos. Abra los ojos. Aquí le está diciendo Jesús, Hijo del Dios Altísimo. O sea que Jesús tiene un Padre y tiene un Dios. ¿Qué tienes conmigo? Pero ¿saben que es el primogénito y que Dios le delegó todo poder? Eso sí, lo saben. Te ruego, fíjese bien, ponga atención a lo que le dije. Ponga atención aquí bien. Te ruego que no me atormentes. Yo le hablé de un tormento. Un tormento. Y un tormento, bendito hermano y bendita hermana, pues mire, quiero hablarle un poquito de eso, de los tormentos, ¿no? Había en la época de los cruzados, de la Santa Inquisición, que era el catolicismo, había en aquel entonces a los que eran herejes, entre paréntesis, habían unos instrumentos y una herramienta para los seres humanos de tormentos. Uno de ellos, por ejemplo, era amarrarlos de los pies y de los brazos en una cama y con un mecanismo de engranes ir jalando poco a poco hasta desmembrarlos. Otro tormento era una caja como un tipo ataúd parado que tenía unos picos por detrás y por delante y tenía un hueco así para que yo nada más cupiera parado. Tenía picos a los lados, tenía picos adelante y atrás y me ponían ahí y cuando yo me cansara o quería dormir y me inclinara tantito, se me encajaban. Y ahí los ponían por días. Había otro tormento donde los amarraban en una silla y les ponían una gota de agua que cayese continuamente, un agua de agua salada continuamente en la cabeza durante meses, que les iba perforando y el ruido que ocasionaba los iba enloqueciendo. Ahora, ya le hablé de tormentos, no es cualquier cosa. Ahora, el tormento que vamos a ver aquí, bendito hermano y bendita hermana, es expulsarlo del cuerpo humano, expulsarlos de una casa donde tenían un reposo. Ya le dije que estos seres tenían cuerpos y fueron arrojados. Dice en el 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Ahí está el tormento, porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese de su hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Bendito hermano y bendita hermana, este versículo 29, así como Dios me está permitiendo profundizar cada versículo, lo voy a tener que profundizar mañana porque la palabra apoderar, la palabra atar con cadenas y grillos, y la palabra romper, y que era impelido por el demonio a los desiertos, todo tiene simbolismo para las enseñanzas hoy, a los que espiritualmente venimos y lo que hoy espiritualmente hace Satanás por medio de los seres humanos. Ya no me va a dar tiempo, pero ya le hablé del tormento y mañana lo vamos a profundizar. Bendito hermano y bendita hermana,
se nos ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 36. Por lo pronto yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana si Dios lo permite, y gracias.